y que puede que mi intervención no esté a la altura del interés que has tenido su intervención. Y me sabría mal que lo tuviese en cuenta, ¿eh? Por tanto, valga este elemento. Hay un elemento transversal en lo que se te ha dicho que estoy de acuerdo, que es que un pacto significa escuchar opciones muy diferentes con la voluntad de llegar a una cierta síntesis en el que nadie pierda. Y este es un elemento que tenemos que tener presente. No es habitual los pactos, digamos, no en la educación, en muchos otros ámbitos. Por tanto, tampoco nos hemos de fustigar porque en este país ha habido una cultura del ganador. No nos engañemos. Y el ganador se lo quedaba todo. Se lo quedaba todo. Y uno confiaba en que ganasen los suyos para tenerlo todo. Y la realidad es mucho más plural y hemos llegado, pienso yo, a una cierta insatisfacción, que este no es un buen camino. Dicho esto, desde mi punto de vista, que es de profesor muchos años de la escuela pública, desde una ideología de izquierdas, en este sentido históricamente partidaria del modelo público en la educación, como en la salud, como en otros elementos, digamos, tenemos la comprensión de que la vida es más plural que nuestras ideas o nuestra visión de las cosas y que de una manera u otra tendremos que compartir sin renunciar a nada. A ver si me explico. Mis hijos han ido a la escuela pública y yo no he renunciado por esto a otro tipo de educación para mí plural. La escuela pública ha de ser plural y es plural. Y la escuela pública educa a la libertad. A veces hay la dicotomía, aquella de que la escuela que da libertad es la que no es pública. Y parece que en la escuela pública adoctrinamos. Y si somos catalanes, más, ¿no? Por tanto, este elemento vale la pena de tenerlo presente. Cuando haces un pacto, partes de un statu quo insatisfactorio. Yo, al menos, he constatado por los que son, digamos, responsables de la escuela privada concertada, que no están satisfechos con el statu quo. Es decir, continuar como estamos ahora, tampoco. En la escuela pública, tampoco. Esto es un elemento de acuerdo. Yo parto de esta base. Estamos de acuerdo en que se ha de cambiar. En ese sentido, tendríamos que llegar a una síntesis en definiciones. Estamos de acuerdo que la educación es un servicio público, que se puede configurar con la, digamos, financiación pública también en la escuela privada. Pero si la escuela privada hace un servicio público, tendríamos que adoptar unas reglas comunes. Y las reglas comunes no significa falta de autonomía, porque yo quiero autonomía también en las escuelas públicas. ¿Me explico? Pero sí que tendríamos que tener unas reglas comunes. Y usted me dirá, bien, reglas comunes en los objetivos, pero también reglas comunes en la financiación. Bueno, llegamos a un acuerdo, digamos, de qué es, y aquí ya lo hemos dicho, de opciones diferentes, cuál es el coste de una plaza en los diferentes ámbitos. Yo pienso que esto es un elemento a tener en cuenta. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Porque el coste es más alto. El coste es más alto realmente en la escuela concertada del que recibe, pero también es más alto, o sería más alto en la escuela pública si tuviésemos los medios diferentes. Y a veces nos pasa, y con esto acabo, que cuando discutimos de educación discutimos mucho, pero cuando se ha de aprobar es el Ministerio de Hacienda. ¿Me explico? Es el Ministerio de Hacienda. Por eso, y ahora sí que dos preguntas. Una, sobre formación. Ha de haber una formación común entre los profesores de pública y privada y, por tanto, un tipo de homologación, un tipo de examen común, un tipo de formación común. Segundo, ¿qué opina sobre los conciertos y su mejora? Y con esto acabo. Muchas gracias, señor Olóriz. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a Alfonso por la exposición que nos ha hecho. Coincido con mi antecesor
en que realmente estamos ya esta mañana, puede ser que estemos todos muy cansados. Es como la última clase, efectivamente, lo cual no quita ni desmerece a su intervención. Pues, a lo mejor cuando uno tiene que exponer como profe la última clase, a lo mejor es todavía más difícil. Así que gracias doblemente porque le ha tocado la peor hora. Bien, dicho esto, yo quería hacerle varias preguntas que también se han apuntado previamente. Una tiene que ver con el tema de la financiación de la escuela concertada y de la renovación de los conciertos. Estamos ahora en un momento donde en muchas comunidades autónomas está habiendo batallas o discrepancias, dependiendo del color del gobierno, se están renovando o no determinados conciertos. Y en este sentido, a mí me gustaría saber si ustedes creen que sería necesario el establecer un criterio homogéneo para la financiación del puesto escolar y si con esa financiación y la renovación de los conciertos ustedes creen que se podía modificar el sistema de acceso de muchos niños y niñas a esos colegios. Porque es verdad que la libertad de elección es un valor, pero es verdad que no es real, porque muchas veces hay barreras económicas, que ya no personales o socioculturales, para que realmente las familias puedan elegir el colegio que mejor se ajuste a su voluntad. Bien, por otra parte también, en la línea de lo que se le ha apuntado previamente, nosotros como formación política apostamos por el cambio en la cuestión docente es fundamental y apostamos por un cambio no solamente en el modelo de acceso a la profesión docente, sino también en el de formación y luego en el de selección del profesorado. Nuestra propuesta, la propuesta del MIR educativo, que tiene que ver con la formación y no tiene que ver para nada con el acceso a la función pública, ni siquiera con el acceso al mercado laboral. Insisto en repetirlo, porque hay fuerzas políticas que se empeñan en mezclar el acceso a al mercado laboral con el acceso a la formación, y el MIR educativo, por lo menos lo que esta formación política entiende por el MIR educativo, tendría que ver con el sistema para dar el título de maestro, de profesor, previo a la incorporación al mercado laboral. Nosotros ahí plantearíamos la necesidad de establecer un sistema semejante al que existe en la profesión médica, con un cambio en el acceso a la universidad, con sistemas de selección de los chicos y chicas que van a acceder a magisterio con pruebas diferentes a únicamente los niveles cognitivos que dan las PAUs y las notas de selectividad, con un sistema de formación en las universidades y luego con un sistema de prácticas, pero de prácticas universitarias o de prácticas formativas que no tuvieran que ver con una sustitución de lo que son ahora los interinos, no tiene nada que ver. ¿A usted le parecería correcto o aconsejable este sistema de acreditación semejante al que hay en la universidad, previo para poder contratar a profesores en la escuela privada y en la pública y en la concertada? Bien, también me gustaría saber su opinión, porque ustedes tienen centros privados y centros concertados y la situación de ambos centros son distintos. Se habla mucho de la autonomía de los centros y en este sentido es verdad que no es lo mismo el control que tienen los sistemas concertados o los centros concertados que los centros públicos, a los que se les ponen unas condiciones, por ejemplo, de espacio, pero hay otra serie de cuestiones que la alta inspección o la inspección no entra a valorar. ¿Cree usted que sería conveniente que el legislador, que los legisladores en este caso, estableciéramos un sistema más garantista para los centros privados en algunas cuestiones que ahora mismo quedan reguladas? Y ya la presidenta me ha puesto la luz roja, voy a ir finalizando. En este sentido, también quería preguntarle por el tema de la equidad educativa entre comunidades autónomas. Ustedes tienen centros en toda España, los indicadores de PISA, que son uno de los múltiples indicadores que podemos manejar, nos dicen que hay diferencias de hasta un curso escolar dependiendo del lugar donde hayas nacido.
¿cómo cree usted que podríamos trabajar o intervenir para eliminar o para hacer que aquellas comunidades que quedan más por debajo, por cuestiones múltiples que tienen que a veces que ver con niveles socioculturales, etcétera, etcétera, pudieran alcanzar los niveles educativos de las comunidades que están en mejor disposición? Muchas gracias. Gracias, señora Martín. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea, el señor Mena tiene la palabra. Gracias, presidenta, y gracias al señor Aguiló por su comparecencia esta mañana en la comisión. Gracias, presidenta, y gracias al señor Aguiló por su comparecencia esta mañana en la comisión. Yo quería abordar 3 bloques fundamentales, intentaré ser conciso y concreto. El primero es el bloque de la financiación. Usted, una parte importante de su exposición era relativa a esto. Las escuelas privadas y concertadas, no, las escuelas privadas concertadas tienen una doble vía de financiación, ¿no?, que es el concierto educativo y después la aportación, usted decía, voluntaria por parte de las familias. Yo ya he hablado en varias ocasiones en esta comisión sobre una encuesta que hizo, si no recuerdo mal, en el año 2012 la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, donde de alguna manera decía que el 92% de las familias cuyos hijos e hijas estaban matriculados en escuelas concertadas no eran conscientes de que esa era una cuota voluntaria. Por tanto, yo lo que le quería preguntar es si usted, como pues representante de estas escuelas, tiene esa concepción y de qué manera pues podríamos concienciar a las familias que tienen a sus hijos o hijas escolarizadas de que la cuota es una cuota voluntaria y que, por lo tanto, esa cuota no puede ser una barrera de que se utilice como selección del alumnado por parte de determinadas escuelas. El segundo elemento, también importante y que ha salido en esta comisión en diferentes ocasiones y también en mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, hemos hablado de que con anteriores comparecientes de la precariedad que existe y la falta de estabilidad en la función docente en las escuelas públicas. Yo creo que esa situación es todavía mucho más compleja, se complica todavía mucho más en las escuelas privadas y en las escuelas concertadas. Yo quería saber si ustedes tienen alguna propuesta para garantizar la estabilidad del profesorado en las escuelas privadas y las escuelas concertadas y de alguna manera tendríamos que tender a que hubiese una misma formación, pero también unas mismas exigencias, unas mismas retribuciones, unas mismas procesos de selección a los profesores y profesoras que ejercen en las escuelas privadas y en las escuelas concertadas y también una misma dedicación, ¿no? Yo tengo compañeros, yo he sido profesor en la escuela pública, tengo compañeros de carrera que han ejercido en la escuela privada y en la escuela concertada y tienen unas funciones que no son las funciones que tienen el resto de profesores en las escuelas públicas, ¿no? Por ejemplo, algún compañero me ha comentado que una parte de la función que tenían en la escuela privada y concertada era la de prácticamente monitor extraescolar y de comedores escolares, ¿no? Si usted entiende que esas funciones debemos de alguna manera regularlas y no solamente por las condiciones laborales del profesorado, sino porque se está invadiendo la posibilidad de que otra persona tenga un puesto de trabajo si es el profesor o la profesora de la escuela quien ejerce las funciones pedagógicas que se deben desarrollar en el marco de un comedor escolar, por ejemplo, con un ejemplo muy concreto. Y el tercer bloque, que usted también ha hecho especial mención y que lo hemos oído en esta comisión, es el famoso artículo 27 de la Constitución. Ustedes aquí leen que este es el artículo que permite una triple red educativa en el Estado español, la pública, la privada y la escuela concertada. Yo entiendo que la pluralidad ya se da dentro de la escuela pública. La escuela pública, usted sabe que no es una escuela homogénea, es una escuela heterogénea. Al final lo que garantiza este artículo es el proyecto curricular, el proyecto de centro, el proyecto educativo y pedagógico que tiene cada centro, y los datos que usted aportaba no son los datos que oficialmente barajamos en el marco de la Unión Europea, por lo menos, ¿no? Según datos de la agencia Eurostat, que es la agencia de datos, la base de datos de la Unión Europea, en mayo del 2016, estamos a la espera de que salgan las cifras relativas al año 2017, España estaba 22 puntos por encima de la media en cuanto a las escuelas
no públicas en el sistema educativo. En primaria es el 32% las escuelas que no son públicas, las privadas o las privadas concertadas, mientras que la media de la Unión Europea está en torno al 10%, ¿no? Por lo tanto, estamos 22 puntos por encima de la media. Países como Irlanda, Letonia, Lituania, Rumanía, Croacia tienen un 98% de escuelas públicas, Alemania tiene el 92%, Finlandia tiene el 97%, Italia el 91,9%, Grecia el 93%, Noruega el 97%, Francia en primaria el 87%, repito, son datos del Eurostat, de la Agencia de Análisis de Datos de la Comunidad Europea, en mayo del 2016. Y me parece que el único país que supera a España es Bélgica, ¿no? Con lo cual, pues probablemente estemos ante una anomalía que de alguna manera tenemos la obligación de corregir en el marco legislativo. Y acabo también, relativo al ámbito de los conciertos, quería saber su opinión sobre si debemos de seguir sosteniendo con dinero público aquellas escuelas privadas y concertadas que segregan a los alumnos en función de los sexos. Gracias. Muchas gracias, señor Mena. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cruz. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Aguiló, por su intervención. Iba a decir gracias a mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra porque me han aliviado de algunas preguntas. Pero bueno, iba a decir gracias a mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra porque me han aliviado de algunas preguntas. Pero bueno, pero no de todas. Iba a ser un poco inevitable una cierta reiteración. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitarle por su intervención porque creo que ha hecho, digamos, una magnífica defensa de la escuela concertada, sobre todo. Y lo digo sin ninguna ironía. Creo que es interesante, que es importante, mejor dicho, no hacer un debate simplista, maniqueo, y mostrar la realidad, yo diría, prefiero decir la heterogeneidad que la pluralidad, la heterogeneidad de la escuela, de los centros concertados, porque me parece que eso da más cuenta de la realidad de las escuelas concertadas que no visiones simplificadoras. Y en ese sentido, creo que cuando usted apela, pues no sé, a la intervención de los centros concertados a favor o trabajando en sectores desfavorecidos, etcétera, pues eso es cierto. Y, por tanto, no es retórica ni mucho menos el que usted pueda decir, pues eso, que la equidad no está reñida con la excelencia. Yo celebro que usted diga esto, ¿no? Por otro lado, también solo puedo saludar, digamos, casi con alegría, pues todo lo que usted ha dicho a favor de la voluntad de pacto, y creo que es enriquecedor, digamos, cómo ha dibujado usted ese pacto, en el sentido de no solo, creo que usted ha utilizado la expresión álgebra de votos en el Parlamento, sino como pacto entre los muchos sectores, porque tampoco sería suficiente decir, bueno, es que luego está la comunidad educativa fuera de aquí y ellos son, a veces nos podemos referir, también igual que podemos incurrir en una simplificación al hablar de la política, podemos incurrir en una simplificación al hablar de la comunidad educativa, como si la comunidad educativa fueran solo los nuestros. No, la comunidad educativa también, como usted ha dicho, es compleja y requiere, pues, acuerdos con familias, profesores, escuelas, sindicatos, territorios. O sea, me parece que esta complejidad me parece que es fundamental. Dicho todo esto, creo que también es cierto algo de lo que le han comentado mis compañeros. Es decir, yo estoy de acuerdo con esta idea de que en el horizonte sería deseable que fuéramos capaces de sustraer a la educación del debate político, sobre todo en el sentido más coyuntural de la palabra. Creo que ahí deberíamos estar todos de acuerdo. En todo caso, también deberíamos ir con cuidado para que de ahí no se desprendiera un recelo hacia la política ni hacia los políticos, porque eso creo que no sería en absoluto bueno. Es decir, quienes, de la misma forma que usted decía, hay que apoyar a los centros, aquellos centros a los que las familias prestan su confianza, pues bueno, a los que estamos aquí nos han prestado su confianza los ciudadanos. Por tanto, en fin, algo, un cierto crédito se nos debería conceder. En todo caso, lo que me parece que, en lo que yo continuaría con las intervenciones que me han precedido, es en que me parece que, fíjese que yo antes he dicho que prefería hablar de su asociación, de las concertadas sobre todo, como heterogéneas más que como plurales. Yo creo,
no discuto la pluralidad, por supuesto, pero yo no daría por descontado que la heterogeneidad es lo mismo que la pluralidad, porque si no podemos incurrir en algo que creo que ya le han señalado, y es una especie de frontera o línea de demarcación que la pluralidad tendría que ver con la sociedad, en fin, la heterogeneidad de la sociedad, y todo lo que fuera, usted establecería un continuo entre público, estatal, único, uniforme, bueno, prácticamente todos los males. Y como ya se le ha dicho, pues bueno, esto, o sea, por ese argumento, no voy a volver a sacar el ejemplo de Finlandia, es decir, que, en fin, usted ha citado a Finlandia positivamente, pero también le ha recordado a mi compañero que en Finlandia el sistema es fundamentalmente público y eso no desdice. Pero yo le pondría otro ejemplo, es que por el argumento de que lo público es malo, malísimo, mejor dicho, por ese argumento la Universidad Española hasta hace 4 días sería coreana, porque toda ella era pública. Bueno, pero había libertad de cátedra y, por tanto, había pluralidad. Así que yo creo que ahí plantearlo así, a lo mejor no es bueno ni para quien defienda la concertada ni para quien defienda lo público. Yo creo que el problema es que hay un momento en el que hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Y entonces, bueno, ¿con qué criterios tomamos decisiones? A mí me da la sensación de que su intervención era una intervención que, de alguna manera, quería salvar la imagen y el buen nombre y la necesidad de que eso siga existiendo. El problema es, cuando hay que tomar decisiones, ¿con qué criterios se toman? Por ejemplo, ¿a usted qué le parecería, o a usted qué le parece, mejor dicho, que haya comunidades autónomas en las que se cede suelo público para escuelas concertadas en vez de para construir escuelas públicas? Si en un momento determinado el Estado, en fin, consigue tener más recaudación y tiene más recursos, bueno, tendrá que tomar decisiones respecto a si crear nuevos centros públicos donde haya una demanda, donde pueda haber una demanda. ¿Con qué criterios se toman estas decisiones? Insisto, lo que usted dice me parece perfectamente correcto para describir lo que hay, pero ¿y para decidir lo que se ha de hacer? Y déjeme que le diga también una última cosa, o dos últimas cosas muy rápidamente, antes de que la presidenta me llame al orden. Tan plural se puede ser siendo confesional como siendo laico. Es decir, el laico lo único que dice es que el espacio de lo religioso ha de estar diferenciado. No está diciendo que se deba prohibir, ni que se deba anatemizar, ni nada de nada. Es decir, una persona puede ser absolutamente confesional, católica, etcétera, etcétera, y ser partidaria de la laicidad, sin la más mínima contradicción. Y por último, bueno, esa encuesta que usted maneja sobre la demanda de religión, a lo mejor habría que matizarse y decir, bueno, la oferta de religión es oferta de religión, digamos, doctrinal, catequética o del hecho religioso en la escuela. Porque probablemente en la presencia del hecho religioso muchos estaríamos de acuerdo. Lo que no estoy tan seguro es que hubiera una mayoría abrumadora en demandar catequesis en la escuela. Gracias. Señor Cruz, muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moneo. Gracias, presidenta. Señor Aguiló, quiero darle la bienvenida a esta comisión en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Agradecerle su intervención, su clarificadora intervención. Y me va a permitir que inicie mi intervención con una serie de reflexiones que vienen a completar o a intentar completar algunas de la exposición que ha hecho usted y con la que compartimos totalmente. Efectivamente, estamos en un momento muy importante. El contexto global en el que vivimos nos obliga a los miembros de esta comisión y obliga al conjunto de la sociedad a acertar ahora a la hora de identificar los desafíos a los que tiene que enfrentarse el conjunto de la sociedad en diferentes ámbitos y, por supuesto, en el ámbito educativo, en el sistema educativo. Porque la educación, usted también ha hecho referencia a ello, es extraordinariamente relevante. Es importante que acertemos en esta comisión en el diagnóstico, en esos desafíos de futuro. Y es importante también que lo construyamos sobre los consensos alcanzados, sobre los derechos y las libertades que hemos conquistado y también sobre las medidas acertadas para seguir avanzando en lo que hemos acertado y desterrar aquello en lo que evidentemente todos, absolutamente todos, nos hemos equivocado. Mire, en fin, el Grupo Parlamentario Popular
no creo que le pueda a usted sorprender ni a nadie el resto de esta Cámara. Cuando hablamos del artículo 27, nosotros estamos firmemente comprometidos en la redacción de este artículo. Pero es que yo creo que la historia de la democracia también está comprometida en la redacción de ese artículo, porque la redacción del artículo 27 es la historia de la generosidad, de la altura de miras, del acuerdo de los constituyentes. Y a lo largo de estos 40 años hemos vivido en pacífica convivencia en relación al desarrollo de ese artículo, porque garantiza un derecho fundamental. Lo decía ayer y quiero reiterarlo hoy, el constituyente incluyó ese artículo 27 en el título primero de los derechos fundamentales y libertades. Un derecho fundamental que es ni más ni menos la libertad de enseñanza. Nosotros creemos plenamente en la libertad. Creemos en la libertad de enseñanza, creemos en el derecho que tienen los padres a elegir el centro donde educar a sus hijos, porque es un desarrollo de ese artículo 27, que reconoce, por cierto, la LODE en su artículo 4. Creemos que los padres tienen el derecho a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones morales y religiosas, porque eso también lo reconoce la Constitución española. Creemos también que la libertad de creación de centros garantiza esa libertad de enseñanza. Por cierto, estamos en el pleno siglo XXI discutiendo sobre la libertad de creación de centros y quizá si echásemos una mirada breve sobre la historia del constitucionalismo español, veríamos que ya las propias constituciones del año 1869 y del 1876 reconocían a los particulares la posibilidad de creación de centros educativos. 2 siglos después, discutiendo sobre si la escuela tiene que ser única, pública o laica, o si tiene que ser una escuela plural donde las familias puedan elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos y donde la propia legislación garantice esos derechos. En fin, yo, en nombre de mi grupo, le quiero decir que, desde luego, nuestra intención no es mirar al pasado, sino que es mirar al futuro. Pero también es intención, desde luego, aprender de algunas cuestiones que han supuesto piedras en el camino a la hora de alcanzar consensos. Por lo tanto, no perdamos de vista los consensos alcanzados. Por supuesto, nosotros no creemos en el enfrentamiento entre la escuela pública y la escuela concertada. Tampoco creemos que los adjetivos en relación a lo bueno, lo malo, lo regular, la excelencia, la equidad, la falta de equidad, en fin, correspondan a una escuela u otra. Creemos que el conjunto del sistema educativo español ha alcanzado cotas importantes de equidad y que tenemos que estar muy vigilantes para que el factor socioeconómico no determine los resultados de los alumnos, porque eso significaría que estamos descendiendo en equidad y creo que nuestro país no se le puede permitir. Pero, como le decía, tenemos que mirar al futuro. En fin, más del 70% de las profesiones del futuro en estos momentos están vinculadas a las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. De eso también tenemos que hablar en educación. Y creo que en este caso me gustaría saber, en relación a los centros que usted conoce, los centros educativos que usted representa, me gustaría que nos expusiese el impulso, porque me consta que existe en relación a estas cuestiones. Los idiomas, por supuesto, absolutamente importantes. Necesitamos un sistema educativo que garantice que al menos los alumnos finalicen la enseñanza obligatoria siendo bilingües en un idioma extranjero. En este caso, nuestra apuesta es el inglés. Me gustaría también que hablase en relación a esta cuestión sobre sus centros. Y también me gustaría que nos hablase de las evaluaciones a las que se han sometido algunos de los centros a los que representa, porque hay resultados verdaderamente importantes que creo que debe compartir con esta comisión. Es decir, las evaluaciones, como usted bien decía, son importantes para corregir lo que no funciona, para ayudar a impulsar al que lo necesita y para promocionar lo verdaderamente importante y lo que es necesario para el sistema. También del perfil de sus alumnos, porque no es igual un centro educativo que se encuentra en una ciudad grande, en una gran urbe como Madrid, que en una ciudad pequeña, en un barrio de renta media alta, que un barrio más deprimido. Y, por último, me gustaría que nos diese su opinión en relación a cómo el carácter propio del centro y la autonomía del centro es compatible con ese principio de libertad de enseñanza. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, señora Moneo. Ahora, de nuevo, tiene la palabra el señor Aguiló Pastrana para contestar a las cuestiones. Pues como antes ahorró usted casi 7 minutos, pues 17 minutos, 18 minutos. Pues nada, bueno, lo primero tengo que decir es que
y que además me parece que las preguntas precisan bastantes de las cosas que yo quiero decir y no creo que tardáramos en ponernos de acuerdo. O sea, yo que la escuela pública debe ser plural y es plural, estoy totalmente de acuerdo. Creo que conozco bien la escuela pública, creo que tenemos una buena escuela pública y que lo natural es que, puesto que hay libertad de cátedra, es que sea plural. Lo que no es plural es querer nacionalizar la escuela, que es lo que algunos dicen. O sea, el decir que la escuela privada concertada tiene que ir, digamos que elegantemente desapareciendo, eso es volver a los sistemas de monopolio, creo que felizmente superados. O sea, la escuela pública es plural, pero no es plural que querer que todo sea público. De hecho, yo he visitado casi todos los países del antiguo entorno soviético, ¿no? O sea, desde Bulgaria, Rumanía, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Polonia, Croacia, todos. En todos, en cuanto tuvieron un poco de libertad, lo primero que hicieron fue ser que no todo sea público, porque es el primer paso hacia la pluralidad y hacia la democracia. Con lo cual, a favor de la escuela pública plural, a favor de que haya un sistema plural, y claro, dicen, me decía usted, es que en tal país hay un 10%, tal un 12%, un 14%, aquí hay que ajustarse a eso. Yo creo que esto es un poco como decir, aquí los partidos de izquierda tienen un tanto por ciento, hay que ajustarse a lo que tenga Europa, o los sindicatos de izquierda a derecha. Es que yo creo que eso no lo tiene que decidir nadie más que los ciudadanos. O sea, el tamaño de un partido o de un sindicato no lo decide un gobierno, lo deciden los ciudadanos cuando votan. Y el tamaño de la escuela concertada, o la privada o la pública, lo deciden los ciudadanos cuando llevan a su hijo cada mes de septiembre a su colegio. Y esto me parece que yo creo que nadie lo debiera negar en democracia, porque creo que nadie de los aquí presentes quiere cogerle a alguien, a una madre o un padre, retorcerle el brazo y hacerle llevar el hijo a la escuela que no quiere. Y eso yo creo que está por encima de la política y de la ideología. Yo creo que el tamaño de las redes la tienen que decir los ciudadanos. Y el asunto de distinguir entre servicio... O sea, a mí me gusta más hablar de servicio de interés público, porque servicio público en España significa una cuestión prácticamente en régimen de concesión, y me parece que es equívoco, pero coloquialmente, de acuerdo. El coste del puesto escolar. Yo he pasado 10 mañanas completas en el Ministerio de Educación, Alcalá 34, en la comisión en el año 2011, en tiempos de Gabilondo, con el coste del puesto escolar, y se acabó la legislatura y no dio tiempo a terminar. Y tampoco he visto mucho interés en que se publiquen las conclusiones, y me parece que es evidente. El coste del puesto público es mucho más alto, entre otras, por muchas razones, entre otras cosas porque dan menos horas de clase, como os he dicho, y por lo tanto hay más desdobles, hay más presencia en el mundo rural, y entonces no es nada fácil establecer cuánto cuesta el puesto escolar, pero desde luego nosotros estamos súper a favor de que se investigue, se tomen las precisiones necesarias para tener, digamos, en consideración la diversidad, y nosotros estamos totalmente a favor. En cuanto a la formación de profesores en la pública y privada, que lo han preguntado varios de ustedes, nosotros estamos a favor del MIR educativo y nos parece que el sistema que se aplica en medicina ha sido muy bueno para el sistema de salud español, que es de los mejores de Europa o del mundo. Nos parece que estaría bien que hubiera algo que sirviera para acreditar a los docentes y que fueran realmente personas los mejores. Los mejores. Desde luego en Finlandia, para entrar, ya que volvemos a Finlandia, aunque hay muchos otros países que se podrían traer a colación, hay una exigencia enorme para entrar en las escuelas de magisterio, no solamente por lo que es las notas, las calificaciones, sino también por las cualidades de comunicación y de capacidad de dar clase. A mí, si eso se puede ir incorporando, yo estoy a favor. El que haya unas prácticas como pasa en el MIR sanitario y que eso habilite a las personas para tener una cualificación docente mejor, también estoy a favor. Luego los médicos esos tienen que buscar trabajo, o sea, es acreditación, no es una oposición. Que se mejoren los sistemas de hacer las oposiciones y se tengan más en cuenta las cualidades docentes, pues yo también estoy de acuerdo. En cuanto a los conciertos y su mejora, pues bueno, yo creo que los conciertos lo que tienen es que son muy austeros, por fuerza, ¿no? Como han recibido tan poco dinero históricamente en España, porque uno divide el presupuesto de la concertada por el número de alumnos y depende de las comunidades autónomas, entre 2.500 y 3.000 euros, y el coste total medio es el doble. Entonces, eso hace que efectivamente pues haya que haber unas actividades complementarias o una aportación voluntaria que contribuya a pagar los gastos generales, ¿no? Pero
me parece que eso ha traído una cosa muy positiva, y es que la escuela concertada en España es muy austera. Tiene unos costes que son los más bajos que yo he conocido en todo el mundo. Y eso tiene una cosa muy buena, y es que el sistema de conciertos español tiene unas cotas de equidad que no he visto casi en ningún país del mundo, tengo que decir. Y yo siempre felicito al Partido Socialista por haber creado el sistema de conciertos como es, y a veces siento que no lo defienda un poco más, porque digo, deberían estar orgullosos, es un sistema excelente. Es un sistema que todo el sector defiende y que es un sistema que tiene está inspirado en la ley francesa del 59 y es mucho mejor. Porque yo he visitado mucho Francia también y digo, oye, yo creo que está mejor implantado. O sea que yo les pediría más autoestima con la ley de conciertos y realmente se puede mejorar, como después diré. En cuanto a si son barreras las aportaciones voluntarias, yo puedo contar, por ejemplo, la experiencia de Madrid. Yo soy también presidente de CC Madrid. Y en estos 2 últimos años, sobre todo desde la última legislatura, pues ha habido digamos que un plan muy intenso de control de la voluntariedad y la transparencia de las aportaciones voluntarias y de las actividades complementarias a los centros concertados. Cuando digo muy intenso, quiero decir muy intenso, porque la inspección ha ido centro por centro, en fin, con una contundencia digna de encomio. Y tengo que decir que ha habido muy pocos casos en que haya habido que pedir que se aclare más, que es voluntario y que es transparente y que todo es claro, y que de más de 500 centros ha habido poquísimos en los que ha habido que hacer eso. De hecho, periódicamente salen noticias en los medios de comunicación sobre las aportaciones voluntarias y los cobros, y cada vez tienen menos recorrido, porque es que se ha hablado tanto en los últimos años que hoy día realmente es difícil encontrar una persona que no sepa que son realmente voluntarias. Y en todos los centros saben que son así, y que si no lo son, salen en el telediario esa misma noche. O sea que yo creo que esto está empezando a ser una cosa ya del pasado, y además que yo tengo que decir que yo soy partidario de que quede bien claro que efectivamente es así. Hemos hablado del docente, la autonomía de los centros concertados. Hombre, los centros concertados reciben dinero público y tienen un control como yo creo que no tienen ningún dinero público en este país. De entrada, porque el 90% va directamente a la cuenta corriente de los profesores, con lo cual está bastante controlado. Y el otro 10%, que es el que hay para gastos generales y que es, no digo insuficiente, sino mucho menos que insuficiente, tiene el control del Consejo Escolar, de la inspección y de la administración educativa y de las auditorías que hace las consejerías de Hacienda. Y está todo más regulado imposible. Hombre, yo creo que el control de ese dinero público es máximo y que la autonomía que tienen los centros en emplear ese dinero es pues escasísima. Porque es que se va nada más llegar, y creo que en ese sentido pues se puede poner más regulación, pero yo creo que el mercado, yo creo que la educación en España está hiperregulada respecto a otros países, y me parece que lo que necesita es oxígeno, flexibilidad, autonomía y confianza en los profesores, en los equipos directivos y estímulo para que funcionen cada vez mejor. En cuanto a la equidad entre comunidades autónomas, pues vamos a ver, yo creo que esto es como si en una clase llevaran tiempo sin hacerse exámenes y un buen día se hace un examen y se ve que hay diferentes notas, y entonces la gente, una vez situada en el mapa, puede decir, es que el examen no refleja bien lo que hay que saber. Digo, de acuerdo, hágase mejor el examen, pero bueno, el examen sirve para que uno, cuando llega a casa con sus padres, le dicen, oye, guapo, habrá que ver qué hacemos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, los alumnos, los profesores, los centros, los territorios, los países, y a la vista de los resultados tenemos que hacer un diagnóstico y mejorar, cada uno a su nivel. Y en vez de decir que son pruebas muy malas y que no representan, y evidentemente son siempre sesgadas cualquier prueba, pero hagamos un gran... hay muchos países en que hay entes autónomos que se dedican a la evaluación y que funcionan extraordinariamente bien, y hay interesantísimos debates en el mundo anglosajón, por ejemplo, sobre cómo deben ser esos entes. Y me parece que es un debate súper interesante, porque ¿qué es lo que hay que evaluar? Es una cuestión... realmente es un debate interesantísimo. Hablar sobre qué tienen que saber nuestros alumnos. Y me parece que lo que hay que hacer no es hurtar ese debate, sino entrar a él. Eso me parece avanzar en educación.
En cuanto a la precariedad del profesorado, pues nosotros evidentemente nos gustaría que hubiera un porcentaje menor de interinos en la escuela pública, aunque quizá yo no soy el que más debería hablar sobre eso. Nos gustaría que hubiera los mismos niveles en la escuela pública y la concertada en los sueldos de los profesores, en muchas ya está casi igualado. Nos gustaría que tuvieran el mismo número de horas de clase, pero en fin, eso supone unos incrementos de dotación que espero que pronto puedan ser posibles. Bueno, se ha preguntado por la educación diferenciada. Quizá existe una idea un poco antigua en este país de que la educación diferenciada es contraria a la igualdad, y yo les recomiendo visitar países en que la educación diferenciada, países a los que no podemos dar lecciones ni de igualdad, ni de democracia, ni de progreso, y no son de izquierdas ni de derechas, ni católicos ni no católicos, países en que la educación diferenciada tiene una presencia importante y donde tiene un total respeto por parte de la autoridad pública. Se me ocurre un ejemplo, Islandia, país que ha quedado muchísimos años en el número 1 en los rankings del Foro Económico Mundial de Igualdad y por la brecha de género, la brecha salarial, por todos los indicadores. En Islandia ahora, por ejemplo, hay un incremento enorme de la educación diferenciada. Y, por ejemplo, puedes invitar ustedes a esta comisión a Margaret Pla, que ha sido Premio Nacional de Igualdad en y que promueve una red de colegios de educación diferenciada en Islandia y ahora en todos los países escandinavos. Por poner un ejemplo, Luego, el tema de Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Manuel que ser político es una profesión muy honrada y que cuando yo digo intereses políticos me refiero a intereses partidistas, no políticos, porque la política es un gran servicio al país. Yo lo tengo súper claro, igual que lo es la enseñanza, igual que es siempre servir en el espacio público. Lo que hace falta es que todos tengamos una visión universal de servicio público a toda la sociedad y que tenemos que poner lo general sobre lo particular y que la educación es el interés general y los intereses particulares del álgebra parlamentaria y de la negociación política yo los comprendo porque nosotros estamos en todos los convenios colectivos y negociamos con los sindicatos todos los convenios del sector. No digo harto, sino, en fin, he dedicado muchas horas a negociar convenios. Y yo creo que es lo normal, que en la negociación política pasen estas cosas. Pero yo creo que siempre tenemos que tener en el horizonte esa idea de poner por encima lo general de lo particular. La dedicación de suelo público a los conciertos, pues hombre, yo pienso que se dedica suelo público en concesión, cobrando un canon como es natural, a muchas cosas. Que se dedique a una educación que demandan las familias tampoco me parece muy malo. Tampoco me parece que sea necesario, o sea, que se puede hacer, o sea, que al final el valor del suelo respecto a la inversión es pequeño. Pero vamos, no le veo ningún inconveniente, tampoco hay especial necesidad, creo que no se van a hacer muchos más, por lo tanto me parece que es un debate en el que yo no dedicaría mucho tiempo. En cuanto a lo de ser confesional y laico, también totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en Europa hay países confesionales como Dinamarca o el Reino Unido y son países con una enorme libertad religiosa. O sea, que ser confesional no significa ir contra la libertad religiosa, por favor, evidentemente. Uno puede ser muy laico y muy poco tolerante o muy tolerante y puede ser muy confesional y muy poco tolerante o al revés. Me parece que son categorías diferentes y me parece que efectivamente... Hombre, yo pienso que la religión está presente en toda Europa como oferta obligatoria de los centros. Siempre me dicen en Francia, ¿no? Yo siempre digo, bueno, en parte de Francia, porque Alsacia y Lorena todavía tienen religión obligatoria, porque provienen de como era antes Alemania, tienen vigente el concordato de 1801. Y si Francia, una nación tan laica, no ve ningún inconveniente en que haya enseñanza obligatoria en su territorio, oferta obligatoria de religión en su territorio, si lo piensan en Francia, me parece que tampoco debe estar tan contrario a la laicidad, ¿no? Un país de más laicidad en su constitución, en su edad que Francia, hay pocos en Europa. Fuera de Europa, pues hombre, ya podríamos poner más ejemplos. Y en cuanto a lo de la catequesis, yo pienso que no debe ser catequesis la asignatura de religión. La asignatura de religión tiene que ser enseñanza de la religión y, lógicamente, sus contenidos debe ponerlos la religión católica, igual que los contenidos de las clases de religión judía lo tienen que poner los representantes de cada confesión. Y yo pienso que si algo lo demanda el 63% o el 62% o el 60% o el 70%, cuando ningún partido tiene un 60% de los votos en ningún sindicato, pues me parece que hay que dejarles que siga atendiéndose, se pueden mejorar las condiciones, se puede hacer lo que sea, pero no me parece en general un problema.
En cuanto a los idiomas, pues es que yo siento mucho que no me hayan enseñado más idiomas en la escuela y quisiera ahorrar a la siguiente generación esta desgracia, ¿no? Porque mi generación se ha pasado la vida en una academia intentando aprender inglés y a mí me gustaría que lo aprendan en el colegio. Y yo creo que esto, las experiencias que está viendo en todos los territorios son bastante buenas y yo diría, ayúdese a que sean mejor. Las evaluaciones, pues yo creo que el otro día en un acto uno de los representantes de PISA de la OCDE hablaba de cómo se había demostrado que la repetición de curso ayudaba muy poco y cómo las evaluaciones que más ayudan son no las que van contra el alumno, contra entre comillas, y le hacen repetir, sino las que van a evaluar a los profesores y a los centros y a veces a los territorios. Porque experiencia tenemos de que un territorio saque mala nota o que no haya mejorado respecto al anterior le ayuda a ponerse las pilas. Y a los centros también, y a los profesores también. Entonces, lo que pasa es que los que hemos sido profesores sabemos que la evaluación en el aula se puede emplear para ayudar al que va mal o se puede emplear para ayudar al que va bien y agrandar la brecha. Entonces yo creo que lo que hace falta es que igual que el profesor honesto sabe utilizar la evaluación para cerrar la brecha social, el político y la administración educativa honesta sabe usar la evaluación para cerrar la brecha social. Y eso es lo que yo le pido, ese esfuerzo. No es sencillo, igual que no es sencillo en el aula emplear bien la evaluación, pero para eso estamos. Y yo creo que ese debate es muy interesante y que es entrar en lo profundo de las cosas, no quedarse un poco en los estereotipos de que la evaluación es mala o es buena. Me parece que es... El carácter propio de los centros, yo creo que es bueno que los centros tengan un carácter propio, igual que cualquier producto lleva un etiquetado y pone qué hay dentro. La gente tiene que saber cuando elige una escuela qué es lo que elige, sea pública o privada o concertada. Me parece que estas son las exigencias de transparencia normales que exigen los tiempos en que vivimos. Entonces yo creo que pedir a los centros que definan bien cuál es su carácter propio, su proyecto y lo hagan público me parece una exigencia pues muy propia de los tiempos en que vivimos. ¿Me dejo algún tema o no? Sobre público interés. No sé si me deja algún tema que me lo digan, pero que espero haber podido responder a todos dentro de tiempo, que es lo que seguro que agradecen, como los alumnos en la última clase de la mañana o de la tarde agradecen que el profesor, si no ha sido puntual al empezar, por lo menos que lo sea al acabar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Aguiló Pastrana, por su también respuesta.